continuación aprenderemos sobre el uso de las plantillas de documentos. Las plantillas de documentos son plantillas diseñadas en Word, ya sea para el uso de cartas responsivas, contratos, actas administrativas, cartas de convenio o algún otro acuerdo establecido en la organización, ya sea para los clientes, para los proveedores, para los empleados o deudores. Ahora veremos cómo se dan de alta las plantillas o en dónde se dan de alta las plantillas de documentos. Para ello nos vamos en el menú General, Configuración, Plantillas, seleccionamos la opción de Plantillas de documentos. Nos abre una transacción en la que podemos ver que solamente nos pide capturar una descripción, un documento, un procedimiento almacenado, al igual que podemos especificar la transacción o las transacciones en donde se utilizará esta plantilla. En este caso veremos un ejemplo en el que nosotros crearemos una plantilla para el catálogo de clientes. Para ello es importante tener la aplicación de Microsoft Word instalado, ya que con esta vamos a diseñar nuestra plantilla. El documento que vamos a adjuntar para las plantillas tiene que ser de Word. Podemos nosotros aquí en un documento establecer un diseño como nosotros necesitemos o como nuestro documento lo vaya a necesitar, ya sea si es una carta responsiva tendrá su respectivo formato, si es un contrato, si es un acta administrativo o algún acuerdo. A modo de ejemplo, crearemos lo siguiente. En esta plantilla nosotros podemos observar los valores a sustituir en nuestra plantilla. En este caso, la razón social, el RFC, el operador, de forma adicional el saldo, la fecha de alta y el estado, esto es del cliente. Una vez que nosotros hayamos diseñado nuestra plantilla, procedemos a guardarlo. Ahora procederemos a crear nuestra consulta para extraer la información. Para ello necesitaremos de la tabla de clientes. Tomaremos un cliente en específico para extraer los datos. ¿Qué datos necesitamos de este cliente? Veremos que necesitaremos los siguientes datos. Aquí tenemos la consulta con los datos que necesitaremos del cliente. Para este caso, tenemos que cambiar el nombre de las columnas tal y como nosotros lo estamos solicitando en la plantilla, es decir, hacer lo siguiente. Una vez creada nuestra consulta, nos vamos en el catálogo para dar de alta nuestra plantilla. Como observación, debemos salirnos del documento si está abierto. Esto es para que en el momento de adjuntarla no nos dañe el archivo o el archivo no quede como no válido. Buscamos la ubicación del archivo. Aquí tenemos el nombre de un procedimiento almacenado. Este procedimiento almacenado le corresponde a nuestra plantilla de documento. Es decir, que nosotros no podemos crear un procedimiento diferente de esta. O lo más recomendable es crear este procedimiento para que no haya confusión con los demás procedimientos almacenados que puedan existir en la base de datos. Para ello, crearemos o convertiremos nuestra consulta en un procedimiento almacenado. Declararemos una variable con la longitud de la llave de nuestra tabla de clientes. Sustituimos la condición para obtener la información. Copiamos el contenido, pegamos y guardamos. Nos pregunta si deseamos actualizar el procedimiento, le decimos que sí. Aquí indicaremos la transacción del catálogo de clientes, que es la CA014. De forma adicional le damos en aceptar, nos guarda el archivo. Ahora nosotros abriremos la transacción o la pantalla
del catálogo de clientes. Ahora nosotros consultaremos un cliente y veremos que ya nos habilita una opción más, que es la de plantilla de documentos. En este caso le damos clic y como nosotros podemos ver, ya se nos ha sustituido en nuestra plantilla los datos que hemos capturado. Podemos abrir la plantilla antes de sustituir y veremos lo siguiente. Los campos que son sustituidos son los que están en negritas y los de la tabla son los que se encuentran del lado derecho. Y aquí podemos ver con la información extraída de la base de datos, es decir, si yo capturo otra clave de otro cliente, le doy en plantilla, me va a exportar la información con ese cliente. Esta es la plantilla, esta es la clave, este es el cliente 2 y este es el cliente 1 con sus respectivos valores. Como les mencionaba al principio del video, es para el caso de los contratos, para el caso de actas administrativas. Podemos ver otro que se ha elaborado para la pantalla de facturación. Abrimos la pantalla de facturación, que es la FA001. Obtenemos una factura capturada, enviamos a imprimir las plantillas. Este es un ejemplo más elaborado de un contrato en el caso de una compraventa. Todos los valores han sido sustituidos o han sido obtenidos de un procedimiento almacenado. ¿Sí? Lo que quiero mostrarles aquí es que en caso de que en nuestro procedimiento no se encuentre la columna, saldrá un campo no sustituido, como se puede apreciar en pantalla. Esto quiere decir que nuestra columna no se llame, en este caso, representante en mayúsculas, o simplemente lo hemos omitido. Hasta aquí termina el video de plantilla de documentos.